Ahora sí, muy bien. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da de estar en tu casa, de reunirnos en torno a ti y reconocer que tú eres nuestro buen Dios, que siempre nos ayuda, que siempre está con nosotros. Queremos entregar este tiempo y pedirte que nos hables al corazón, que cambies aquello que tú necesitas cambiar y que tú quites aquello que tú necesitas quitar en nuestras vidas. Edifica y planta tu palabra en nuestros corazones y permite que dé fruto para la gloria y la honra de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Usted dice amén. Hoy quiero hablar un poco acerca del tema de la oración. Es uno de los temas más importantes de la Escritura, de la Biblia. Mucho se ha dicho de la oración, mucho se ha escrito libros de oración, pero poco se practica el poder de la oración. Dicen que una persona promedio en Estados Unidos cristiana ora de 7 a 8 minutos al día. Creo que es algo muy poquito para lo que Dios quiere darnos y ayudarnos a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Lucas 18, versículo del 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad. No es algo que debemos dejar por fuera de nuestra vida. No es algo que debemos recurrir de vez en cuando. ¿Sabe que la gente casi siempre ora en un momento literalmente de necesidad, de escasez, de ruina, de peligro, de adversidad? Y a veces desestimamos el poder de la oración y nuestra vida debería ser una vida continua de oración. A veces la gente hace de la oración como una llanta de repuesto, se saca en emergencia, se utiliza y luego vuelve y se guarda. Pero la oración debe ser el timón de nuestras vidas, que cada que tú hagas algo, emprendas, todo lo filtres por la oración, tu vida, tu casa, tus decisiones sentimentales, económicas, tus decisiones del día a día, siempre lo filtres por la oración, ¿sabe? Y la oración es el arte de poder comunicarse con Dios y es un arte de dos vías. Tú hablas y esperas un momento para que Dios también hable a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces la gente simplemente ora y habla y habla y habla y habla, pero a veces no se detiene un poco de tiempo para escuchar de pronto lo que Dios quiere decir a nuestro corazón. Y qué importante es poder nosotros literalmente aprender a escuchar a Dios. Y aquí Dios nos habla acerca de la necesidad de orar, de siempre batallar y nunca desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Y pone un ejemplo de una viuda que iba donde un juez que era bastante grosero, bastante imponente, soberbio. Y dice que iba continuamente para orar por una petición, porque era una mujer que era viuda, que obviamente no tenía mucho derecho en la sociedad de aquella época a tener ciertas libertades o beneficios. Estaba yendo para que le hiciera justicia de algo que estaba sucediendo. Dice que por algún tiempo él no quiso escucharla, pero después de un tiempo dijo: aunque esta viuda es un poco molesta y es un poco como intensa, le voy a hacer justicia, no sea que de continuo viniendo me agote la paciencia. Y creo que está hablando de una persona que es injusta, un juez inclusive injusto, que no teme al Señor, que no respeta a los hombres. Sin embargo, por su importunidad continua y constante, ¿qué pasó? Le respondió fácilmente. A veces nosotros nos falta persistencia en la oración y es algo que tenemos que cultivar continuamente, la persistencia en orar a Dios. Hoy me preguntaba una chica en la mañana, pero pastor, ¿no ora por todo? Aún por las cosas que son como insignificantes de la vida. Yo le decía, claro, porque en esas cosas insignificantes vas a ver los pequeños detalles de Dios sobre tu vida. A veces oramos por cosas muy grandes, que Dios cambie una persona, que solucione un problema médico, algo en la economía, con un hijo, en el matrimonio, y está bien. Pero creo que la oración es válida para colocar toda petición, por pequeña que parezca, en las manos de Dios. El problema es que a veces la gente no se atreve a orar porque piensa que Dios no le va a escuchar, que Dios está muy ocupado, que Dios no se interesa en los asuntos,
Pero sabe, el Dios que tenemos es un Dios que dijo que es Padre. Por eso Jesús dijo, cuando oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos aquí tienen buena relación con sus padres? Si usted tiene buena relación con sus padres, ¿usted le cuenta sus cosas a su papá? ¿Por qué le cuenta? A veces simplemente porque necesita un consejo, necesita una aprobación, necesita un favor, o quiere simplemente tener una buena relación y comunicación con sus padres, y creo que eso es válido. Y sabe, nuestro Padre Celestial no es diferente de nuestro Padre terrenal, y Él quiere que nosotros hablemos con Él de la vida, de sus errores, de sus fallas, de sus pecados, de sus proyectos de vida, de lo que visiona, de lo que anhela. Y sabe, cuando le contamos a Dios, Dios se agrada porque tenemos comunión con Él. Ahora, si tú le pides algo a Dios, ¿qué es lo peor que Dios te puede decir? No, espérate, no es el momento, no te voy a entregar eso todavía, no está lo suficientemente maduro para darte esto, o no es el tiempo, literalmente no te lo voy a entregar. Porque a veces hay peticiones que dicen, no, no es por ahí, punto. Porque Dios sabe lo mejor para nosotros. A veces nosotros no entendemos los no de Dios. A veces tú siempre piensas en lo temporal, en lo que es para el ya, pero Dios piensa en el futuro. Dios sabe por qué hay cosas que nos ha negado. Dios sabe por qué hay cosas que ha detenido. Dios sabe por qué a veces hay procesos en los cuales hemos caminado. Y sabe, he notado que a veces los procesos en la vida nos permiten acercarnos a Dios. ¿Cuántos saben que cuando uno está con el bolsillo lleno, con una buena relación, con buena familia, con todo como arreglado, la gente por lo regular no busca a Dios? Yo nunca, bueno, muy pocas veces he encontrado gente que me diga, vine a la iglesia porque estoy agradecido con Dios. Muy pocos. La mayoría porque viene problema con la novia, problema con el suegro, un problema en el trabajo con los compañeros de trabajo, me están haciendo la vida imposible, me salió tristemente un tumor, me dio esto, me dio lo otro, y siempre buscamos a Dios como en la mala. Y está bien porque Dios es un Dios amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué bueno es que busquemos a Dios en las buenas, en las malas, en las difíciles, en las no tan difíciles, en la abundancia, en la escasez. Y sabe, Dios dice que quiere respondernos, y a veces la respuesta no siempre va a ser sí. Pero te aseguro que Dios es un Dios que sabe lo que necesitamos en cada tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando nosotros acudimos a Dios entendiendo que es un Padre bondadoso, Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sostener, siempre va a estar para proveernos lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero referirme ahorita así al versículo 9. Quiero hablar acerca de la actitud correcta de la oración. Dice versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está allá orando en la parte de atrás del templo. Es más, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, humanamente, ¿cómo era este fariseo? ¿Sabe? Cuando usted escucha la palabra fariseo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene? Falso. ¿Qué más es sinónimo de fariseo? Hipócrita, ¿cierto? Que es doblez, que no tiene buena reputación. Pero quiero decirle algo: los fariseos de la época eran muy importantes. Los fariseos eran los que sabían la ley del Señor, sabían la Torá, la recitaban y la trasladaban de generación en generación. Era gente muy sabia, era gente muy íntegra, la mayoría, pero algunos colocaban pesadas cargas al pueblo, porque ellos se jactaban de que sabían la ley, que eran espirituales y que eran hombres en la sociedad muy reconocidos. Para tú ser fariseo tenías que saberte la Torá de memoria, recitarla, explicarla, argumentarla, y tenías que tener una posición social importante y tener buen recurso económico. O sea que los fariseos literalmente eran buenos creyentes de la época, pero el problema ¿cuál era? Que imponían cargas a otros que ellos no podían llevar, y hacían leyes de hombres para colocar sobre otras personas.
De este fariseo, que era una persona que conocía la ley, decía, yo no soy como este hombre. ¿Y qué me sorprende? Que dice, oraba consigo mismo. O sea, no oraba a Dios ni siquiera, él estaba orando como hacia él mismo. Ah, yo tan bueno, tan... Hay gente que siempre uno le pregunta, ¿quieres que ore por ti? No, yo no necesito nada. Yo soy bueno, no robo, no mato, no destruyo a nadie, yo soy una santa paloma. Pero todos tenemos algo, quiero decirle algo de fariseos. Así sea un fariseo pequeñito tú tienes. Porque hay una tendencia a ser orgullosos, prepotentes, en alguna medida. Y la gente puede ser orgulloso, ¿por qué? Por su posición económica, por su sabiduría, por su inteligencia, por su belleza también, porque tiene un puesto bien importante en el gobierno, o en la farándula, en la parte social, o es una persona que pronto Dios ha levantado en algunas esferas, y a veces eso se le puede llegar a subir a la cabeza, como que se le sube, decimos en Cali, el moño. Entonces la gente piensa que son los últimos, ¿cierto? Los que más saben. Y a veces hay un orgullo en la humanidad al no reconocer a Dios. Y la gente dice, no, es que es mi fuerza, es que es mi poder, es que es mi habilidad, es que yo lo logré, yo lo conseguí. Y cuando tú dices mi casa, mis hijos, mi mujer, mi trabajo, ¿te estás cayendo en qué? En orgullo. Y cuando tú miras por encima del hombro a alguien porque tú sabes la palabra o eres espiritual o tienes un don de parte de Dios, ahí estamos cayendo en ser un poco de fariseos. ¿Sabe? La palabra dice que Dios resiste al soberbio y Dios mira de lejos al altivo. ¿Sabe que si hay una persona con problemas de soberbia, de orgullo, Dios qué hace? Lo pone en la lista de espera, lo pone de último en la fila y dice que esa persona la resiste, pero dice que Él da gracia a la persona humilde y la pone delante. Gracia es el favor que Dios nos otorga para entrar a lugares que son de difícil acceso en muchos campos. ¿Sabe? Hay gente que Dios comienza a darle una gracia especial para su trabajo, para su negocio, para su profesión, su actividad, lo que desarrolla, y la gente va a ver algo diferente, la gente va a notar que algo cambió en esa persona, porque Dios está comenzándolo a inundar y a favorecerlo con gracia. ¿Sabe? Dice la palabra que Juan el Bautista crecía en estatura y crecía en sabiduría, pero crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Dice que venían multitudes a las orillas del río Jordán para que Juan les bautizaba y les anunciase el evangelio del Cristo que habría de venir. Esa persona tuvo una gracia impresionante y Dios quiere darnos gracia a nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se imagina usted teniendo gracia donde usted vaya? No grasa, sino gracia. Que me fue la palabra. Teniendo gracia donde usted vaya, pues las puertas se le abren. Donde usted va lo van a bendecir. Le van a decir, mira, hay un descuento que acaba de comenzar y tú eres el primero. No haga esta fila, pase adelante. Mira que tenemos unas boletas para VIP, te las queremos otorgar a ti. Mira que te ganaste un premio, mira que tus hijos se les dio una beca. Y comienza Dios a darte gracia. Y tú dices, ¿y esto qué fue? Pues es el favor de Dios que está sobre tu vida. Pero que tenemos que morir ¿a qué? Al orgullo, a la prepotencia, a la vanagloria, a pensar que somos nosotros. ¿Sabe? Pablo fue una persona llena de dones del Espíritu Santo. Pablo tuvo un ministerio exitoso, escribió casi el 70%, 65, 60 del Nuevo Testamento, un erudito, abogado, políglota, un hombre impresionante, hacía milagros, sanidades, liberaciones, levantó iglesias. Y Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino que sigo hacia adelante, hacia la meta, para alcanzar a Cristo. Y decía, y todo lo que he logrado lo tengo como basura. Lo más importante es alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Pablo entendía que no era él, que era Dios a través de su vida. Y Pablo decía, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de parte de Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué tú tienes si no lo has recibido de parte de Dios? Entonces cuando nosotros aprendemos a reconocer a Dios en cada detalle de la vida, Dios comienza a levantarnos, a ayudarnos, a prosperarnos. Este hombre lo tenía todo, pero ¿qué es lo que tenía este hombre? Una mala actitud en la oración.
De cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos? Con humildad, diciéndole: Señor, reconozco que eres tú el que todo lo puedes, el que todo lo haces, que tú eres el dueño de todas las cosas. Y como decía David, tuya la gloria, la honra, el poder, la magnificencia, todo el honor, porque tú eres excelso, porque tú eres el Dios que puede engrandecer, el que puede ayudar, el que puede abrir puertas. No soy yo. David alcanzó un gran imperio, poderosísimo David, un hombre tremendo. Nunca perdió una sola batalla. Tuvo problemas, claro, como todo ser humano en su familia. Pero sabes, un hombre que al final de su día dijo: yo era un pastorcito de ovejas, que fui sacado de atrás de las ovejas. Nadie me conocía, ni siquiera mi padre me reconoció. Pero llegué a ser uno de los reyes más importantes de Israel. Y ahora reconozco que todo se lo debo a Él. Hay una canción muy buena que dice: todo se lo debo a Él. Y creo que es importante que nosotros reconozcamos a Dios en nuestras vidas y podamos nosotros realmente tener esa actitud de humildad ante Dios para que Dios nos permita avanzar. Ahora mira, por el contrario, dice que en la otra persona, bueno, y también lo que tenía este hombre era que se justificaba. Y es algo que a veces puede venir a nuestras vidas. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto le gusta que le digan sus errores en la cara? Sus defectos. ¿A quién le gusta? A nadie, ¿cierto? Y cuando te dicen las cosas, como que tú te rechinas los dientes, como que ¿usted por qué me está diciendo eso? A nadie le gusta que le diga: ¿por qué te portaste así? ¿Por qué contestaste? ¿Por qué eres de esa forma? Y creo que el único que nos puede examinar es nuestra familia, si hay en nosotros orgullo o no. ¿Sabe? El orgullo es como el mal aliento. El último que se da cuenta que tiene, ¿quién es? El que cuando dice: ay, véale, le traje este chicle, dice: ay, gracias, qué pena. La caja de chicle, uy, está agresiva ya. Sale ese aliento a ajo ahí, a cebolla condensada. Entonces, eso pasa, a veces no nos damos cuenta. Pero entonces, pregúntale a alguien de tu familia: ¿cómo soy yo? Y te van a decir la verdad. No, usted es como medio orgullosito, como prepotente, le gusta que le digan las cosas, se enoja cuando uno le dice algo. Entonces, uno dice: wow, entonces sí tengo algo de orgullo, soberbio, cuando no le gusta que le digan algo, cuando se enoja por todo y cuando siempre quiere tener la razón. ¿Usted de esos? Y usted se para ahí, no hay quien lo mueva, porque es orgulloso, porque es soberbio, porque las cosas se hacen a su manera o no se hacen. ¿Qué es eso? Orgullo. No es que usted no hace las cosas como yo las hago. ¿Qué es eso? Orgullo. Y si yo no lo hago, no lo hace nadie mejor que yo. ¿Qué es eso? Orgullo. Ustedes, sí, algunos están diciendo: no, yo no soy orgulloso, pero hay algo ahí. Hay algo que Dios está revelando. Y ese decía: no, pero yo ayuno 2 veces a la semana. Es más, decía: y yo diezmo de todo lo que gano. O sea, el tipo era, mejor dicho, intachable para él, pero era un corazón orgulloso. Y hay gente que piensa que por su dinero y por dar ofrendas o por hacer una ayuda social ya se ganaron el cielo. Y Dios nunca está mirando eso realmente. Dios está mirando la actitud del corazón. Pero dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar, versículo 13, ni aún los ojos al cielo, sino que decía: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe? El publicano era la otra cara de la sociedad. Era aquel que cobraba impuestos de sus hermanos, los propios judíos. Pero él también, cuando cobraba, ¿qué hacía? Sacaba su tajadita, y por eso nadie lo quería. Era un recaudador de impuestos. Y dice la palabra que Mateo era uno de ellos y no lo querían. Pero sabe, Dios está mirando la actitud del corazón. Y a veces nosotros podemos llegar a juzgar a alguien por su condición, por su trabajo, por lo que desarrolla, por lo que ha hecho, y volvernos en parte en fariseos diciendo: esa persona no necesita de Dios. Esa persona, porque hay que predicarle, esa persona lo tiene todo. Y nunca podemos colocarnos en los zapatos de las personas para entender lo que necesitan o no. ¿Cuántos entienden el punto?
Cuando tú eres sensible a la voz de Dios, siempre caminarás en humildad. Y estás dispuesto siempre a obrar bien para con otras personas. Si tú te haces sensible a la voz de Dios, tendrás humildad para reconocer que es Dios el que guía tus pasos y que hay mucha gente que necesita que tú le ayudes. Y tú no te colocas en la posición de decir, este necesita, este no necesita de Dios. Todos necesitan de Dios. El rico, el pobre, el empresario, el ejecutivo, el de la calle, la persona habitante de calle, la prostituta, ladronas, así no nos guste. Todos necesitan de Dios. Y a todos hay que predicarle y siempre hay que tener una palabra de aliento para alguien y decirle que Cristo puede salvar, libertar y restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Todos tienen una necesidad de Cristo en sus vidas. O sea, hoy estaba en un grupo de amistad en la mañana, un grupo de oración, y entró una chica ahí al lugar a comprar algo, y pues aparentemente venía de Europa, bien vestida, comprando joyas ahí. Y yo dije, Señor, dame una oportunidad para predicarle a esta muchacha. De repente le preguntó por la mamá el que estaba vendiendo. Entonces, no, mi mamá está un poco delicada de salud. Entonces yo comencé la conversación por ahí, me metí. Y le dije, yo quiero orar por tu mami que la van a operar. Me dijo, claro que sí, sí. Y entonces el muchacho se quedó sorprendido porque él me dijo después, no, ya no cree en Dios, ya cree como en el cosmos, en los astros y no sé qué. Y cuando fui a orar por ella, levantó sus manitas y comenzó a orar. Y comencé a ministrarla, comencé a bendecirla y fue muy tocada por Dios. Todos necesitan de Dios. Pero tenemos que atrevernos a orar por la gente. Cuando tú oras por la gente, estás siendo soberbio para con Dios. Cuando no oras por la gente, eres soberbio para con Dios. Porque la gente necesita de Dios. Y tú eres el puente, el instrumento y la luz para llevarle a Dios a las personas. ¿Me dices amén? Ok. Sé propicio a mi pecador. Hay gente que está esperando que Dios le ayude. Está esperando un puente para comunicarse o conectarse con Dios. Y tú eres ese puente. Tú eres ese faro en medio de la oscuridad. Y mira lo que dijo Jesús que me sorprende. Dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ¿cuántos quieren ser enaltecidos? ¿De qué hay que hacer? Humillarse. Esa palabra no nos gusta porque suena feo. Cuando le dicen humíllese, la gente, no, yo no me lo humillo a nadie. ¿Sí o no? Yo no me dejo de nadie. Soy manso, pero no menso. Y eso lo dicen los cristianos y la Biblia no dice eso. La Biblia dice sea manso y ya. O sea, pues tampoco sea menso, ¿no? Pero sea manso. Y lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 5 para ir cerrando. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. ¿Llegaron ahí? Perdón, versículo 5, perdón. 5:5. Dice, igualmente jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Dice, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestido de qué? ¿Qué revestirse? Usted cada mañana se pone un vestido, ¿cierto? Yo dice, ahora póngase el traje de qué? De la humildad. Revístase de humildad. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. Pero Dios dice, revístase de humildad. A veces mi mamá me regaña, pero así duro, y a mí como que no me gusta, pero yo me quedo calladito. Porque hay que aprender a ser sumiso, ¿usted sabía? ¿Cuesta? Claro que sí. Pero dice la palabra que cuando tú te revistes de humildad, Dios te levanta. Porque Dios resiste a los soberbios, vuelve y repite, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe? Habrá un tiempo de tu exaltación. Habrá un tiempo donde Dios te va a levantar, te va a ayudar, te va a bendecir. A veces la gente te puede menospreciar, la gente te puede hacer a un lado, y eso puede suceder. Porque Dios cuando quiere levantar, quiere también probar tu corazón. ¿Sabe que la otra vez estaba viendo en el fútbol un competidor que estuvo en un equipo de fútbol, creo que fue en el Barça, y ahí nadie lo quería a este muchacho, le hicieron a un lado, le hicieron el feo, ni lo saludaban,
y se fue a jugar al PSG. Y ahí se hizo campeón de la Champions, ganó con Francia. El tipo se hizo un durísimo ahí. Y todo el mundo lo menospreció, hasta el equipo lo menospreció, pero allá lo valoraron, le dieron su lugar y triunfó. Y ahora se hizo el Balón de Oro este año. ¿Cómo es que llama él? Dembélé. Dembélé. Nombre que lo humillaron, pero fue otro equipo y fue exaltado, se ganó todo y los otros quedaron viendo un chispero. Entonces es tremendo porque Dios a veces permite la humillación para luego exaltarte. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Humillado, va a ser humillado entonces. Dice, y Dios te exaltará cuando fuere el tiempo. Va a haber un tiempo de proceso donde la gente no te va a llamar, no te va a escribir, no te va a querer. Y la Biblia dice que la persona pobre ni aun su hermano lo menospreciará. Pero cuando usted tiene riqueza, ¿qué pasa? Mi gran amigo, yo sabía que lo ibas a lograr. Yo siempre confié en ti. Además, estaba orando por ti. ¿Cierto? Cuando usted tiene plata, te tiene amigos por todo lado. No le sobran, o sea, te tiene amigos y amigos y amigos y lo acompañan. Pero cuando usted se queda sin plata, ¿qué sucede? Todo mundo se aparta de usted. No lo quieren, lo hacen a un lado. Ya no le invitan a las reuniones sociales, ya lo hacen a un lado. Entonces Dios necesita a veces humillarnos para luego levantarnos. Para que usted no diga, fui yo, sino que fue el Señor que te levantó. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente dice, eché toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los orgullosos y altivos. ¿Sabe que hubo un rey llamado Nabucodonosor? Que él dijo una vez saliendo de su palacio que estaba en Babilonia, era una de las maravillas antiguas, los jardines colgantes de Babilonia, y dijo, miren, este imperio fue el que yo construí con la fuerza de mi poder, con mi sabiduría. Yo soy un duro. Y dice que una voz del cielo vino y dijo, ¿qué? ¿Cómo te atreves? Yo te he dado esa fuerza y ese poder, y ahora quedarás como una bestia. Y literalmente quedó como una bestia durante 7 años, durmiendo con los animales, comiendo con los animales. Le crecieron las uñas de los pies y las manos como garras, su cabello como un plumaje, hasta que él reconoció que fue Dios el que le dio todo. Y cuando reconoció a Dios, Dios le puso otra vez en su cargo nuevamente. Pero a veces Dios necesita sacudirnos para podernos levantar. Así que, ¿mi consejo cuál es? Por las buenas, o sea, humíllese, suavecito, tranquilo, para que no tenga el trato de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a orar, vamos a bendecir a Dios.